Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y en particular, vamos a desentrañar un tema que ha dado mucho de qué hablar, los supuestos planes de venganza de Can Yaman contra su expareja, la también actriz Demet Özdemir. ¿Será cierto este rumor? ¿Tiene Can preparado un movimiento que le impedirá a Demet protagonizar un proyecto específico? Quédense conmigo porque vamos a analizarlo todo en detalle. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y les encanta todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las curiosidades y los misterios, asegúrense de darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Vamos a empezar. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas más mediáticas y queridas en Turquía. Su romance nació en las grabaciones de la exitosa serie Erkenci, y su química en pantalla traspasó la ficción, conquistando los corazones de miles de fans alrededor del mundo. Sin embargo, como suele suceder en el ajetreado mundo de la fama, las relaciones a veces no duran para siempre, y su noviazgo llegó a su fin. Desde entonces, los rumores sobre sus vidas sentimentales y profesionales no han cesado, pero lo que ha captado especialmente nuestra atención es la especulación que rodea a un posible enfrentamiento profesional entre ambos. Se comenta, y esto es importante recalcarlo, que son rumores y especulaciones de la prensa turca y las redes sociales, que Can Yaman podría estar planeando una especie de venganza profesional contra Demet Özdemir. La supuesta estrategia giraría en torno a un proyecto específico, una serie o una película, que estaría en la mira de Demet, y para la cual Can estaría utilizando su influencia para vetarla o sabotearla de alguna manera. Suena un poco dramático, ¿verdad? Pero en el mundo del entretenimiento, donde las rivalidades y las ambiciones son pan de cada día, no es del todo descabellado pensar en este tipo de movimientos. Vamos a poner un poco de contexto. Can Yaman ha tenido una carrera meteórica en los últimos años. Tras el éxito arrollador de Erkenci, su fama se disparó no solo en Turquía, sino también internacionalmente. Ha protagonizado otras producciones turcas y recientemente ha dado el salto a producciones internacionales y a proyectos fuera de Turquía, como su participación en Sandokan o su nueva serie El Turco en Disney+. Su nombre es sinónimo de éxito y su imagen es muy cotizada. Por otro lado, Demet Özdemir también ha continuado cosechando éxitos. Después de Erkenci, ha protagonizado otras series importantes como Doğduğun Kaderindir y más recientemente Ampara, consolidando su lugar como una de las actrices más prominentes de su generación. Entonces, ¿de dónde nace este rumor de venganza? Se dice que Demet Özdemir tenía puestas muchas esperanzas en un proyecto ambicioso, una producción de gran presupuesto que, según los rumores, estaba a punto de ser confirmada. Este proyecto, del que aún no se conocen muchos detalles públicos, sería un gran salto en la carrera de Demet, permitiéndole explorar un personaje diferente y demostrar una vez más su talento. Sin embargo, y aquí es donde entra la parte intrigante, las fuentes especulan que Can Yaman, quizás sintiéndose dolido por la separación, o simplemente por una cuestión de competencia, estaría ejerciendo su influencia para impedir que Demet obtenga el papel principal en esta serie o película. ¿Cómo podría hacer algo así? Bueno, las teorías son varias. Una de las más fuertes es que Can Yaman, al tener contratos y relaciones sólidas con productoras y cadenas de televisión importantes, tanto en Turquía como a nivel internacional, podría estar utilizando esas conexiones para influir en las decisiones de casting. Imaginen que la productora de este proyecto en cuestión tuviera en mente a Demet, pero al recibir una presión sutil o una sugerencia contundente por parte de Can o su equipo, decidieran buscar a otra actriz. No estamos hablando de una amenaza directa, sino más bien de una movida estratégica que podría afectar la carrera de Demet. Otra vertiente de este rumor sugiere que Can Yaman podría estar interesado en el mismo proyecto o en un proyecto similar, y que al saber que Demet también lo codiciaba, habría movido sus fichas para asegurarse de que él fuera la elección principal o para bloquearla a ella. En el competitivo mundo del entretenimiento, no es raro que dos actores de renombre apunten al mismo papel, y las alianzas, las influencias y las estrategias de marketing juegan un papel crucial en la elección final. Es importante entender que hasta ahora, nada de esto ha sido confirmado oficialmente por ninguno de los dos actores, ni por las productoras involucradas. Son rumores y en el mundo de las celebridades, los rumores viajan muy rápido y a menudo se magnifican. Sin embargo, la persistencia de estas especulaciones sugiere que algo podría haber de cierto en ellas, o al menos,
que la opinión pública y los medios han captado una posible tensión entre Khan y Demet que alimenta estas teorías. Analicemos las posibles motivaciones de Can Yaman si estos rumores fueran ciertos. Si asumimos que existe esta intención de venganza, ¿cuáles podrían ser las razones? Por un lado, podría ser por despecho o por sentirse desplazado. Tras una relación pública, una ruptura puede ser dolorosa, y es posible que Khan no haya superado del todo la relación o que sienta que Demet, de alguna manera, le ha hecho daño. En este escenario, buscar un obstáculo en su carrera sería una forma de desquite. Por otro lado, la motivación podría ser puramente profesional. El mundo del espectáculo es muy competitivo. Si Khan ve a Demet como una rival, y si este proyecto en cuestión es de gran relevancia, podría ser que él, con su poder e influencia actual, esté buscando proteger su propio estatus o asegurarse de que él sea el protagonista indiscutible en el panorama actual. En este caso, no sería tanto una venganza personal, sino una maniobra para mantenerse en la cima. Ahora, ¿qué tan probable es que Can Yaman pueda realmente vetar a alguien de un proyecto tan importante? Si bien su fama y sus conexiones son innegables, el mundo del cine y la televisión es complejo. Las decisiones de casting no suelen recaer en una sola persona, sino en un equipo de productores, directores y ejecutivos. Sin embargo, la influencia de un actor con el peso de Can Yaman puede ser significativa. Si él tuviera una relación cercana con una productora o si estuviera en negociaciones para protagonizar otra serie importante, su opinión o incluso una petición sutil podría tener un gran impacto. Además, pensemos en el efecto Can Yaman. Él tiene una base de fans muy leal y un gran poder de convocatoria. Si una productora está considerando un proyecto y Khan le sugiere que Demet podría no ser la opción más adecuada, o incluso que él mismo estaría interesado en un proyecto similar, podrían inclinar la balanza. No se trata de que Khan tenga el poder de decir, ella no puede trabajar aquí, sino más bien de influir en las decisiones a través de sus relaciones y su peso en la industria. Por otro lado, también es importante considerar que Demet Özdemir es una actriz muy talentosa y demandada por derecho propio. Ella tiene sus propios representantes, sus propios contactos y una carrera sólida. Si un proyecto realmente está pensado para ella y tiene el potencial de ser un gran éxito, las productoras no querrían dejarla escapar fácilmente solo por la posible presión de otro actor. El talento y el potencial de éxito comercial de un actor suelen ser los factores determinantes. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Por ahora, debemos tratar estos rumores con cautela. Son especulaciones de la prensa y de las redes sociales, y en este mundo, la verdad a menudo se distorsiona. Sin embargo, la persistencia de estos rumores nos da para pensar. Si Can Yaman realmente estuviera planeando una jugada así, sería una estrategia bastante calculada y, si se confirma, sin duda marcaría un punto de inflexión en la percepción pública de su relación con Demet. Lo que sí es innegable es que la fama y el éxito de ambos actores los ponen constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento, cada rumor, cada aparición se analiza y se magnifica. Y en un entorno tan competitivo como el del entretenimiento, las estrategias para mantenerse en la cima o para avanzar en la carrera son tan importantes como el talento. Si este rumor tuviera fundamento, nos daría una visión más profunda del lado más oscuro de la fama, donde las emociones personales pueden influir en las decisiones profesionales y donde las rivalidades pueden tomar formas inesperadas. No sería la primera vez que vemos algo así en Hollywood o en cualquier otra industria del entretenimiento. Para concluir este fascinante tema, es importante recordar que mientras esperamos confirmaciones o desmentidos oficiales, debemos disfrutar del talento de ambos actores en sus respectivos proyectos. Demet Özdemir sigue demostrando su versatilidad y su carisma en cada nuevo personaje, y Can Yaman continúa cautivando a audiencias con su energía y presencia. En resumen, la posible venganza de Can Yaman contra Demet Özdemir en torno a un proyecto cinematográfico o televisivo es, por ahora, un rumor que alimenta las conversaciones y las especulaciones en el mundo del espectáculo. Las motivaciones podrían ser personales o profesionales, y su influencia en la industria podría ser un factor clave si la historia tuviera algo de cierto. Sin embargo, sin confirmación, debemos mantener una postura escéptica. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es posible que Can Yaman esté tramando algo así? ¿O consideran que son solo rumores sin fundamento? Déjenme sus opinión. Es en los comentarios aquí abajo.
Su feedback es muy valioso para mí. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle a ese botón de me gusta para que sepa que les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les interese el mundo de las celebridades turcas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para unirse a nuestra comunidad y no perderse nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.